Hola, este video corresponde a la parte número 5 del capítulo de ajuste de curvas y continúa el tema que veníamos tratando en el anterior. Hemos visto cómo ajustar cuando se tienen un conjunto de observaciones de una variable bien definidas. Hemos visto cómo ajustar una línea recta o un polinomio de grado 2. En esta ocasión entonces vamos a ver cómo generalizar ese concepto a polinomios de cualquier orden utilizando dos herramientas que son los polinomios de interpolación de Newton y los polinomios de interpolación de Lagrange, que son dos variantes de la misma idea. En los videos anteriores veíamos que cuando tú tienes dos puntos conocidos, el polinomio de interpolación natural, el único que pasa por los dos puntos, es un polinomio de grado 1. Entonces un polinomio de la forma b0 más b1 por x menos x0. Originalmente lo habíamos escrito como a0 más a1x. Aquí en esta lámina lo hemos puesto con coeficientes en b, para usar la misma nomenclatura que se usó posteriormente en el de grado 2 y que vamos a usar en general para los polinomios de cualquier grado. Si recordamos el desarrollo que hicimos cuando uníamos los dos puntos con la línea recta, habíamos llegado a que este polinomio se podía particularizar de esta manera, siendo entonces b sub 0 el valor de la función en el primer punto conocido, f de x sub 0, y siendo b sub 1 el segundo coeficiente del polinomio, una diferencia dividida finita entre la función en x1 menos la función en x0 sobre x1 menos x0. Posteriormente hicimos el desarrollo con tres puntos conocidos y ya sabemos que cuando se conocen tres puntos siempre es posible encontrar un polinomio de grado 2 único que satisface a los tres puntos. Para ese caso entonces el polinomio que antes era de un primer grado ahora lo expresamos en la forma de segundo grado. Obviamente tiene un término más y entonces hay que precisar tres coeficientes, b0, b1 y b2. Luego del desarrollo que hicimos en su momento, que lo pueden consultar nuevamente en los videos anteriores, llegamos a que el valor de b0, el valor de b1 y el valor de b2 estaban dados por estas expresiones. Curiosamente o coincidencialmente, porque corresponde al mismo desarrollo, el valor de b0 es el mismo en ambos casos, es decir, corresponde al valor de la variable dependiente en el primer punto conocido, f de x sub 0. El valor de b1 aquí también es la misma diferencia dividida que habíamos obtenido en el polinomio de primer orden. Y el valor de b2, que es el coeficiente que le da caracterización de segundo grado a este polinomio, resultó como un desarrollo dado por esta expresión, que también es un cociente como el de b1, pero solo que en los dos términos de la resta que hay en el numerador, ambos términos tienen la forma, no el valor, la forma como el de b1, una diferencia de f's sobre una diferencia de x. Los valores f de x2, f de x0, f de x1 son los tres puntos conocidos, los tres valores de y en los tres puntos conocidos. Y obviamente x2, x1 y x0 que aparecen acá, x2, x1, x0, pues son los tres valores de x conocidos. Entonces, de esta manera, los tres coeficientes del polinomio están expresados en términos de los tres puntos conocidos y el polinomio se puede caracterizar numéricamente, es decir, se puede particularizar, es decir, con números cuál es su expresión. Si yo tengo más de tres puntos, en general, en el caso más amplio, si tengo n más 1 puntos, puedo siempre, con la misma técnica, ajustar un polinomio de grado n. ¿Qué habría que hacer para eso? El polinomio de grado n agrega más términos a la suma del polinomio b0 más b1, que sería hasta aquí primer grado. Agregamos el segundo término para el segundo grado, el tercero y así sucesivamente. Con n más 1 puntos, el último término sería un coeficiente b sub n por x menos x0, por x menos x1, por x menos x2 y así sucesivamente hasta encontrar el factor por x menos xn. Quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4 hasta n más 1 coeficientes b sub i que tengo que determinar. Ya yo conozco
por la forma de los desarrollos anteriores, que b sub 0 es f de x0, que b sub 1, permítanme me regreso, es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Si necesito el b2 ya lo tengo la forma aquí, y así sucesivamente podría hallar los demás. Entonces yo puedo decir que b sub 0 lo puedo representar como la función en x0, b1 como la diferencia dividida entre x1 y x0. Esta nomenclatura f con paréntesis rectangulares x1, x0 se refiere, para simplificar, esta nomenclatura se refiere a esta expresión f de entre x1 y x0, o sea, significa que cuando aparezca f paréntesis rectangular x1, x0, estamos hablando de un cociente que es f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0, tal como se explicó acá. El siguiente coeficiente es una diferencia de orden 3, en donde aparecen involucrados x2, x1 y x0. Este también lo conocemos, solo que por ser de orden 3 ya sabemos que en el numerador van dos diferencias de la misma forma de la de orden 2, y en el denominador va la resta correspondiente como aparece acá. Entonces f de x2, x1 y x0 se plantea así: x2 menos x0 sobre x2 menos x0, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, y aquí abajo x2 menos x1. Si sigo creciendo en el orden, pues voy a tener que el último coeficiente, el que aparece en el enésimo término, en el n más 1 término, será una diferencia dividida que tiene arriba n diferencias de orden inmediatamente anterior. O sea que este es un proceso que se puede hacer de una manera recursiva, donde el nuevo b sub i se compone como una expresión en la que están involucrados dos diferencias del b sub i menos 1, y así de forma igual a la de b sub i menos 1, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, como lo habíamos dicho hace un momento, f de x y, xj equivale, o esta nomenclatura representa a esta diferencia dividida, f de x sub i menos f de x sub j sobre xi menos xj. Cuando tengo tres, una de orden 3, entonces tengo arriba f de x y xj, y f de xj xk, o sea, de este con este y de este con este, y abajo la diferencia entre este y este. La aplicación recursiva de esta metodología nos implica que con f de x0 y f de x1, que son los valores conocidos de la variable dependiente, recuerden que todo esto parte porque yo de un momento, de un fenómeno, de una situación en la que yo conozco un conjunto de n más 1 puntos. En este caso n más 1 serían 4. x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2 y x3 f de x3. Conocidos estos valores, yo puedo calcular esta diferencia dividida finita que tiene esta forma que está aquí, y con f de x1 y f de x2 puedo calcular una diferencia dividida entre x2 y x1 que tiene la misma forma, pero obviamente con los valores x2 y x1 donde corresponde. Con x2 y x3 puedo calcular esta, y si son solo estos cuatro valores, yo puedo calcular tres diferencias divididas de este tamaño. Ahora bien, con estas dos puedo calcular obviamente la del siguiente orden, y con estas dos puedo calcular la del siguiente orden, y puedo hacer eso sucesivamente hasta llegar al orden máximo. ¿Por qué aquí llegamos solo hasta tercer orden? Porque tengo 4 puntos, y si en una tabla de 4 puntos con 4 observaciones conocidas de la variable, el único polinomio que satisface completa y concretamente esas 4 observaciones tiene que ser de grado 3. Pero si yo tuviera 10 puntos, esta tabla podría extenderse hasta la columna del 9º grado. Entonces la última diferencia dividida finita, la de la enésima,
tiene como forma, sigue siendo un cociente donde arriba es la diferencia entre dos diferencias divididas finitas de n menos un tamaño, y aquí xn menos x0, el primero menos el último. Y con ellos se pueden, una vez que yo tenga todas esas f de x sub xy, la que corresponda, puedo obtener los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Voy a retroceder para que confirmemos por qué esto es así. Me voy a retroceder a la lámina inicial. Fíjense que con 3 puntos, el primer coeficiente era f de x0, el segundo coeficiente del polinomio era la primera diferencia dividida de orden simple. En el siguiente, el b2 incluía en su numerador una diferencia entre dos de este tamaño y los dos puntos extremos, y así sucesivamente. Entonces, en el orden n, en el caso general, para un polinomio de orden n, en la medida en que yo pueda calcular todas estas diferencias, estoy calculando los parámetros del polinomio que estoy buscando. Y una vez que yo sepa cuánto, que yo pueda reducir a números específicos los valores de b0, b1, b2, así sucesivamente hasta b sub n, tendré entonces el polinomio ya con números concretos, porque tendré aquí un número, aquí otro, x0 es un valor conocido, x1 es un valor conocido, x2 hasta xn. Entonces ya tendré una expresión de un polinomio con valores concretos que me permite valorar o estimar valores intermedios de esa función entre los valores conocidos, que es el propósito de los polinomios de interpolación. Por ejemplo, si volvemos a repetir el caso de calcular el logaritmo natural de 2, habíamos usado estos datos. Para x0 el valor de la función vale 0, para x4 el valor de la función vale 1,386294, y para x igual a 6 el valor de la función valía este valor. Ahora adicionemos un cuarto punto. Supongamos que ya no tengo esos tres, sino 4 valores de x. El x3 vale 5 y la función vale 1,68. Y con esos 4 puntos me dicen estime el logaritmo natural del valor de la función en x igual a 2, que no lo conozco, pero como tengo 4 puntos, hágalo usando un polinomio de interpolación de tercer grado. Entonces el polinomio de interpolación de tercer grado tendrá b0, b1, b2 y b3. Un comentario adicional antes de seguir: este método no requiere ni que los puntos estén uniformemente espaciados. O sea, fíjense que aquí tengo el del 1, el del 4, el del 6, el del 5. O sea que tengo el 1, 4, 5 y 6, pero no tengo ni el 2 ni el 3. No importa, no tienen que estar uniformemente espaciados. Y tampoco se necesita que los valores de x estén ordenados. O sea, puedo trabajar con los valores así como los tengo aquí: 1, 0, 4, 1, 3, 6, 1, 7, 5, 1, 6. No tengo que reordenar los valores de x. Entonces, nuestro polinomio de interpolación de grado 3 tendría un b0, un b1 por x menos x0, un b2 por x menos x0 por x menos x1, y un b3 por x menos x0 por x menos x1 y por x menos x2. Este sería el término cúbico. Nuestra tarea es hallar b0, b1, b2 y b3. Ya sabemos que b0 es f de x0 y que b1 es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Esas son casi que se memorizan enseguida, las otras no tanto. Entonces, las de segundo orden, como yo sé que las de segundo orden, las de primer orden, pues las tengo directas. Las de segundo orden, entre x1, x0, entre x2, x1 y entre x3, x2, las calculo. Pues ya tengo los cálculos aquí hechos para abreviar un poco la exposición. Las de segundo orden, las de siguiente orden, pues que sería ya de tercer orden. Entonces, para poder calcular esta x2, x1, x0, me baso en dos que ya conozco: 0,20, 27 y 0,46, 20, que son x2, x1 y x1, x0. Entonces, x2, x1, x1, x0, y aquí tengo 6 menos 1, que son los valores de
x2 y x0. Así calculo la de x3, x2, x1 y calcularía la última, que es la de grado, la del grado superior, cogiendo esta de x3, x2, x1 menos x2, x1, x0 sobre x3, x0, y ahí tengo el resultado reemplazando los valores. Como ustedes pueden ver, hacer esto manualmente pues es un poco extenso en cálculos pequeños pero numerosos, pero no necesariamente hay que hacerlo así. Se puede llevar incluso en una hojita de Excel y el Excel calcula rápidamente con las fórmulas apropiadas, o en un programa de computadora. En este caso que nos estamos que pusimos de ejemplo, entonces ahora nuestro polinomio, que en forma general lo habíamos escrito de esta manera, ahora que ya queda ya escrito con los coeficientes específicos, y ya tengo aquí entonces un polinomio de grado 3. Lo puedo factorizar si quiero, aunque la factorización es irrelevante para efectos de los cálculos numéricos. Se pueden hacer directamente con esta expresión en una máquina de cálculo, y lo puedo usar para evaluar en x igual a 2. En x igual a 2 entonces me da un valor de 0,6287, y si yo lo comparo con el valor real del logaritmo natural de 2, obtengo un error absoluto del 9,3%. Quiere decir que, por ejemplo, si esta es la curva real de la función logaritmo natural, el polinomio que caracterizamos aquí es esta línea roja que va a salir ahí a continuación, que pasa por los 3 puntos conocidos, por los 4 puntos conocidos, perdón, los 4 puntos conocidos son este y este. Y fíjense que el polinomio de interpolación tiene un cierto error, porque hay zonas de la curva donde hay una diferencia de alturas. Hay algunas zonas aquí donde la resolución del dibujo no nos permite verla, pero hay menos error. Pero aquí, por ejemplo, a partir de esta zona se vuelve a notar la separación entre las dos curvas. Sin embargo, puede verse que si yo no conozco la función azul, esta solución para 4 puntos conocidos es razonablemente aproximada. El valor aproximado nos dio 0,6287686, perdón, que es, como decíamos aquí, este valor, que tiene un 9,3% de diferencia con el valor real, que sería esta diferencia de alturas entre el punto dado para el valor x igual a 2 por la línea de aproximación, o sea, por el polinomio de interpolación, y el valor real de la función logaritmo natural en x igual a 2, que es la altura que está dada por la línea azul. Bien, eso se puede sistematizar. Este programa en C que tenemos, que estoy mostrando en esta pantalla, es un programa que encontré hecho en internet, que usa una función que se llama la función Newton, que recibe unos parámetros que son el primer parámetro entero, la cantidad de datos; el segundo parámetro flotante, un apuntador al vector donde están los valores de la variable x; un apuntador donde están los valores de la variable y en un arreglo; y un valor de x, que es el valor que se le va a dar para que él interpole. En este ejemplo que estamos viendo, el valor de y el valor de x tienen 1, 4, 6 y 5 los valores de x que nos dieron como valores conocidos con los respectivos valores de y. Y me dicen calcule, ahora le voy a dar a x y el valor de 2, que es el que quiero interpolar. El programa lo que hace es definir una variable y que es donde va a caer el resultado de la interpolación, con n igual a 4, y llama a la función diciéndoles que son 4 puntos, que los valores de x están en este vector y que los valores de y están en este vector. Cuando la función Newton retorna su resultado, el resultado se guarda en y ese es el valor que se imprime por la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la función Newton? Que es el verdadero programa. La función Newton básicamente abre una tabla. Lo que hace es calcular la tabla esta que habíamos visto en la lámina anterior. Inicialmente guarda en una matriz, abre una matriz de n por n,
guarda en la columna 0 los valores de y, o sea que la matriz empezaría aquí, serían 4 filas por 4 columnas, y con un doble ciclo calcula las diferencias divididas finitas, primero por la primera columna, luego con base en estas dos calcula las de la siguiente columna, y con base en estas dos calcula las de la siguiente. Obviamente no calcula todas las posiciones de la matriz porque no es procedente hacerlo, y por esa razón el primer ciclo va de 1 a n y el segundo va desde 0 hasta n menos j, para garantizar que no se tienen que llenar todas las filas en cada una de las columnas. Luego se hace la interpolación, se calcula pues el valor correspondiente a la y para el dato xy, que es el que nos acaban de dar acá, y se retorna el valor calculado. Este programa está disponible para verlo con toda su documentación, o en el momento en que lo consulté estaba disponible en este enlace de YouTube, de tal manera que bien pueden ustedes darle un vistazo en cualquier momento. De esa manera se usan los polinomios de interpolación de Newton. Hay otra variante, un poco más relajada en cuanto a la construcción, un poco más extensa también, porque lo que es más fácil de hacer, lo que es más sencillo para construir, suele tomar más trabajo, que se llaman los polinomios de interpolación de Lagrange. Es una forma distinta de escribir los mismos polinomios de interpolación de Newton, pero cuya gracia es que no tenemos que hacer el cálculo ese de las diferencias divididas. Esta es una representación que se calcula de esta manera. El polinomio de grado n se entiende como la suma de unos productos, donde en cada término de esa suma hay uno de los valores conocidos de y, o sea, de los y de la tabla de datos, y hay unos L sub i, que son los coeficientes de Lagrange, que se calculan de la siguiente manera. Cada coeficiente de Lagrange es un producto de términos x menos xj sobre xy menos xj. Entonces, en el primer término de esta suma, cuando y vale 1, aquí es x1 menos todos los xj, excepto cuando j es igual a i, porque si yo incluyera el término cuando i es igual a j, entonces esto daría 0 y esto nos daría una indeterminación. Por lo tanto, si cada uno de estos coeficientes tiene esta forma, entonces lo que antecede a cada f de x sub i en el polinomio es un producto de x algo menos x algo por x algo menos x algo por x algo menos x algo sobre otro producto diferente, de la siguiente manera. Para el grado 1 tendríamos esto, que es exactamente lo mismo que en el polinomio de interpolación de Newton. Es exactamente igual. Si lo reordenamos y lo factorizamos, vamos a llegar exactamente a la misma forma. En el grado 2 tenemos x menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x1 por x0 menos x2. O sea que aquí abajo no aparece nunca, no puede aparecer el x0 menos x0 porque anularía, o sea, indeterminaría el término. Y esto multiplicado por f de x0, o sea, por el primer valor de y que conocemos. El siguiente término, x, fíjate, aquí aparece el x1 y el x2, no aparece el x0 porque, por la misma razón, aquí aparece el x0 y el x2, no aparece el x1, y abajo es x1 menos todos los demás, excepto el término de x1 menos el mismo. Para el grado 3, nuevamente en este término, entonces, en el numerador aparece x restando de todas las demás conocidas menos la x2, y en el denominador aparece x2 restándole todas las demás conocidas menos ella misma para evitar la indeterminación. Y así se puede expandir a cualquier grado. Como ven, esta es una forma bastante más sencilla de escribir el polinomio, pero bastante más larga en escritura, porque cada término tiene, por ejemplo, si es de grado 5, entonces aquí habrá 5 productos sobre 5 productos, aquí también y aquí también, pero son productos simples, x menos un número por x menos otro número por x menos otro número. Entonces es una cuestión que se puede sistematizar de una manera terriblemente fácil, o sea, trivial. Hay que precisar que en esta forma del polinomio, no importa cuál sea el grado, siempre se cumple que en
el L sub I vale 1 para el X sub I. El L sub I vale 0 en X sub J para todo J diferente de I. Obviamente, entonces cada término del polinomio es igual a f de X sub I en el valor X sub I. Entonces, por lo tanto, eso nos garantiza que el polinomio satisface a todos los valores conocidos, porque quiere decir que para el valor X sub I está sumada f de X sub I. Esto nos daría 0, esto nos daría 0, y esto nos daría aquí un 1, y aquí da f de X sub I. Y así sucesivamente para todos los valores de X conocidos. Hacer eso mediante un programa en C también está descrito en este pequeño código que lo encontré también en internet, donde la función Lagrange recibe 4 parámetros, los mismos 4 parámetros: el valor, el número de puntos, un apuntador al vector de las X, un apuntador al vector de las Y, y el valor que se quiere interpolar. Y la función Lagrange lo que hace es construir los distintos productos. Fíjense que aquí estamos agregándole al L sub I respectivo el producto correspondiente al orden que corresponda según sea el tamaño de puntos, porque esto va hasta el número de puntos que se tienen, y eso se agrega a la suma, y cuando termina de hacer el número de operaciones completas retorna el valor de Y, que es el valor interpolado para el X sub I que se haya dado como parámetro de evaluación. Entonces esta parte del algoritmo hace el cálculo de la productoria del coeficiente de Lagrange, lo agrega a la suma. Entonces Y sub I igual Y sub I más el coeficiente que acabamos de calcular aquí por el Y sub I, o sea, agrega este término, y este ciclo garantiza que se hacen las n más 1 iteraciones respectivas desde 0 hasta n, como bien lo dice acá. Al terminar retorna el valor de Y, que es el valor correspondiente a la suma completa, y es todo. Fíjense que se trata de un algoritmo bastante simple, bastante minúsculo en código, pero suficientemente efectivo para calcular interpolaciones. En estas dos láminas, entonces, aquí aparecen unos datos de un problema. En esta tabla se muestra la concentración de oxígeno disuelto en agua en un dispositivo, en una máquina o en donde sea, en función de la temperatura y la concentración de cloruro. Quiere decir que para distintos grados de temperatura, con cloruro igual a 0, con cloruro igual a 10 o con cloruro igual a 20, la concentración de oxígeno tiene unos valores diferentes. Entonces dice, usando interpolación, estime cuál es el nivel de oxígeno para cuando T vale 18 grados centígrados. 18 grados centígrados es un valor intermedio entre dos valores conocidos, porque está entre 15 y 20, con una concentración de 10. O sea que en este caso nos centramos en esta columna de datos. Las otras dos columnas de datos no aportan información para esa pregunta. Hágalo usando interpolación de Newton y hágalo usando interpolación lineal. Es decir, usando estos valores, con estas temperaturas, construyen un polinomio de interpolación que me permita estimar el valor de esta concentración para el valor de temperatura de 18 grados. Una segunda pregunta es que usando regresión polinomial, o sea, de orden superior a 1, no lineal, sino de orden 2 o establezca una ecuación predictiva de tercer orden, en este caso nos dicen de tercer orden, para ver cómo para predecir la concentración de oxígeno como función de la temperatura, usando otra vez la columna de 10 gramos por litro. Utilice la ecuación para estimar la concentración de oxígeno para T igual a 8 grados centígrados. Entonces, mientras la primera pregunta nos enfrenta a encontrar polinomios de interpolación, la segunda pregunta nos enfrenta a calcular una función de regresión polinomial de grado 3 y ver usar ella para calcular la concentración de oxígeno, la concentración de oxígeno para 8 grados centígrados, teniendo en cuenta una concentración de cloruro de 10. Este problema es para que ustedes lo resuelvan en sus casas, no como tarea, porque no es exigible que entreguen la solución, sino para que hagan en forma autónoma una práctica. En la siguiente sesión quisiera que me trajeran sus resultados
sus problemas resueltos y conversamos sobre lo que se haya encontrado, resolvemos las dudas y mostramos una forma de, buscamos la manera de resolverlo para satisfacer las dudas de todos al respecto de estos temas. Por este tema no es más, y entonces nos vemos en la siguiente con alguna otra cosa interesante que corresponda al siguiente capítulo del curso. Feliz día.